Buenos días, hoy es sábado 25 de abril y el pasaje que tenemos para esta mañana es Ezequiel capítulos 43 y 44. Yo por mi parte voy a leer Ezequiel 43 versículos 1 al 12 y luego 18 al 21. Y dice la palabra del Señor: Luego me condujo a la puerta que da al oriente y he aquí que la gloria del Dios de Israel venía desde el oriente. Su estruendo era como el estruendo de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria. La visión que vi era como aquella visión que había visto cuando él vino para destruir la ciudad y como la visión que había visto junto al río Quebar. Y caí postrado sobre mi rostro. La gloria del Señor entró en el templo por la puerta que da al oriente. Entonces el Espíritu me levantó y me introdujo al atrio interior, y he aquí que la gloria del Señor llenó el templo. Entonces oí a alguien que me hablaba desde el templo, mientras un hombre estaba de pie junto a mí. Y me dijo: Oh hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, en el cual habitaré en medio de los hijos de Israel para siempre. Nunca más la casa de Israel, ni ellos ni sus reyes, profanarán mi santo nombre con sus prostituciones, ni con los cadáveres de sus reyes cuando éstos mueran, poniendo su umbral junto a mi umbral, y sus postes junto a mis postes. Pues habiendo tan solo una pared entre yo y ellos, contaminaron mi santo nombre con las abominaciones que hicieron, por lo cual los consumí en mi furor. Ahora que alejen de mí su prostitución y los cadáveres de sus reyes, y yo habitaré en medio de ellos para siempre. Y tú, oh hijo de hombre, declara a los de la casa de Israel lo concerniente al templo, y que tome nota de las dimensiones de su plano para que se avergüencen de sus pecados. Y si han sido afrentados por causa de todo lo que han hecho, hazles entender los detalles del templo, su disposición, sus salidas, sus entradas y todos sus detalles. Escribe ante su vista todos sus estatutos, todos sus detalles y todas sus instrucciones, para que guarden todos sus detalles y todos sus estatutos y que los pongan por obra. Estas son las instrucciones acerca del templo. Sobre la cumbre del monte, todo el área alrededor será santísima. He aquí, estas son las instrucciones acerca del templo. El versículo 18 dice lo siguiente: Luego me dijo: Oh hijo de hombre, así ha dicho el Señor Dios. Estos son los estatutos del altar para el día en que sea hecho a fin de ofrecer el holocausto sobre él y esparcir sobre él la sangre. A los sacerdotes, levitas que son de la descendencia de Sadoc, que se acerquen a mí para servirme, darás un novillo para el sacrificio por el pecado. Tomarás parte de su sangre y la pondrás sobre los 4 cuernos del altar, en las 4 esquinas del zócalo y alrededor de la moldura. Así lo purificarás del pecado y harás expiación por él. Tomarás luego el novillo para el sacrificio por el pecado y lo quemarás en un lugar destinado para el uso del templo, fuera del santuario. Amén. Recuerdo que cuando tenía 11-12 años yo realizaba mucha actividad física. Me acuerdo que hacía natación, fútbol, taekwondo, todo en el mismo día, y venía a casa hambriento, listo para comerse todo lo que se le ponga sobre la mesa. Pero es aquí que la madre lo paraba y le decía: Arturo, vos si no te bañás no podés sentarte acá junto con nosotros. Por lo cual yo tenía que ir y enfrentarme con mis peores enemigos, que era el agua, el jabón y el shampoo. Y una vez que me bañaba, que estaba limpio, que estaba preparado para estar en la mesa, presentable, entonces sí podía comer. En el pasaje de hoy tenemos esta presentación del templo. Ya lo vimos el día de ayer, comenzaron con algunos detalles y hoy se agregan otros adicionales. En el pasaje de hoy tenemos esta presentación del templo, el templo de Jerusalén. A Ezequiel se le presenta esta visión en donde se le muestra lo que va a suceder, un nuevo templo. Ya había sido destruido el viejo templo de Jerusalén y ahora se le muestra que se va a construir uno nuevo. ¿Cómo tenemos que interpretarlo? ¿De manera literal o de manera que está representando una realidad mayor? Si lo vemos de manera literal tendríamos algunos problemas. Vamos por caso, nunca fue construido el templo de Jerusalén con estas características. Y de hecho, si tuviésemos un templo construido con estas características, le faltarían los requisitos, porque sería el templo hecho por manos humanas y no podría cumplir con el requisito de la santidad necesaria para que la presencia de Dios habite en medio de ella. Por eso entendemos que no se trata de un templo literal, sino que se trata de un templo que representa una realidad mayor. La gloria de Dios habitando en medio de su pueblo, en medio de sus santos adoradores. Es una realidad mucho mayor que solamente Dios puede crear. Y aquí que tenemos esto en Apocalipsis capítulo 21, versículos 22. Dice lo siguiente: que no vi en ella, o sea en la Nueva Jerusalén, un templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero es el templo de ella.
Quiere decir que no estamos ante la descripción de un templo físico, sino que estamos ante la descripción de un templo escatológico de los últimos tiempos. O en castellano, estamos hablando de la gloria de Dios que se hará presente cuando Cristo Jesús venga en su segunda venida en toda su gloria y esplendor. Se trata de Dios habitando en medio de nosotros, en medio de su pueblo santo. Precisamente la santidad es lo que se enfatiza en este pasaje. Numerosas veces se recalca lo que es el pecado de Israel, tanto de los líderes políticos y espirituales, religiosos, como del pueblo mismo. Miren lo que dice en el versículo 7 del capítulo 43. Y me dijo, oh hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, en el cual habitaré en medio de los hijos de Israel para siempre. Nunca más la casa de Israel, ni ellos ni sus reyes, profanarán mi santo nombre, con sus prostituciones ni con los cadáveres de sus reyes, cuando estos mueran. Profanar, ¿qué significa esto? Se trata básicamente de tratar sin respeto a los sagrados. Y nos preguntamos qué implica hoy. Muchos creen que se trata de lo externo. Se trata de básicamente nosotros vestirnos bien de manera correcta los domingos, porque nosotros, si nos vistiésemos de una manera incorrecta, estaríamos faltándole el respeto a Dios. O se trata de adorar a Dios de determinada forma, de determinada manera, de determinada postura. Cosa de que si no lo hacemos, estaríamos faltándole el respeto a Dios. Pero en el contexto del pasaje, la profanación se trata de algo diferente. Se trata de una postura interna, se trata de la adoración y cómo nuestra vida de pecado ha atentado contra la santidad de Dios. Se suponía que Israel viviese de una manera santa para que las naciones de alrededor viesen cómo ellos eran diferentes y viesen de esa manera que el Dios de ellos era real. Pero no ha sucedido así. Israel ha vivido en pecado y por lo tanto ellos asumían que como ellos eran no tan diferentes a la vida de ellos, entonces se trata de un Dios que no es diferente también al Dios que ellos están adorando. Es un Dios más, cuando sabemos que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Se trata de que todos los sacrificios, todo lo que es los actos externos, las ofrendas, todo lo que es la vestimenta, la postura, todo eso no vale nada si el corazón está lleno de pecado. Es que Dios es un Dios santo. Y Dios que es santo no puede habitar en un pueblo que es pecador. Por eso Él requiere en el versículo 9, ahora que alejen de mí su prostitución y los cadáveres de sus reyes, y yo habitaré en medio de ellos para siempre. Tenemos que quitarnos, despojarnos del pecado para poder estar junto con este Dios santo. La palabra santidad, cuán difícil es, cuán pesada es para nosotros. Seguramente muchos de nosotros hemos tratado, incluso hemos querido vivir una vida más santa en esta cuarentena. Ahora que no tengo estas responsabilidades del trabajo, voy a tratar de dedicarme a lo que es la palabra, la meditación, la oración, los deberes espirituales, para luego poder entender que no pudimos hacer absolutamente nada o muy poco de lo que nos propusimos hacer. Fuimos muy poco diligentes. De hecho, no solamente no hemos podido mantener nuestra santidad, sino que hemos también incluso perdido nuestra santidad con cosas que no teníamos que haber visto, o haber hecho cosas o reacciones que no teníamos que haber tenido. Quisimos ser santos y no pudimos. Queremos ser santos y no podemos. Y esto nos recuerda nuestra indignidad, cuán pecadores somos delante de este Dios santo. Y encima la palabra hoy nos dice y nos recuerda una vez más así que somos pecadores, que somos indignos de la presencia de Dios. Por eso cuán importante es la expiación. Tenemos en los versículos 12 al 27 la expiación a través del sacrificio del novillo por el pecado. Este sacrificio, por supuesto, no se trata de matar a un cordero solamente para que pueda limpiar nuestros pecados, sino que está representando otra vez una realidad mayor, que es Cristo Jesús muriendo por nosotros. Él murió por nosotros, Él limpió nuestros pecados, Él nos permite ser llamados santos. Somos santos no por mérito propio, sino porque Cristo Jesús hizo su trabajo por nosotros y para nosotros, por lo cual sí, nosotros somos santos. Esto debería llevar a contemplar y decir, Dios, gracias, y ahora podemos vivir una vida santa delante tuya. Pero muchas veces cuando escuchamos el Evangelio, la buena nueva de que Cristo murió por nosotros, no nos hace mucho efecto. Por lo que lo hemos escuchado tantas veces, y vemos que nuestras vidas siguen iguales, entonces decimos, no podemos hacerlo, no podemos vivir de una manera que Dios quiere. No nos afecta cuando la palabra nos dice que Cristo murió por nosotros, porque la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo puedo vivir una vida santa cuando en realidad no puedo? ¿Cómo puedo dejar el pecado cuando en realidad el pecado es lo que me gusta hacer? La respuesta muchas veces la buscamos en cuestiones externas, en lo externo, cuando en realidad no se trata de ser más diligentes o de esforzarnos más, sino que se trata de contemplar
la gloria de Dios. Dice en el versículo 4 del capítulo 44, luego me llevó por la vía de la puerta del norte, hacia el frente del templo. Entonces miré y aquí que la gloria del Señor había llenado la casa del Señor y yo caí postrado sobre mi rostro. La respuesta a nuestras peleas por una vida santa no es que nosotros tenemos que esforzarnos más. También no se trata de que nosotros esperamos el rayo santo para que nosotros podamos vivir de una buena manera y ahora sí estoy enamorado de Cristo. Pero no se trata de que nosotros podemos hacer más y más y más para que nosotros seamos santos. No, la respuesta se encuentra en enamorarnos más de Dios. Ver su gloria, su santidad, contemplar. Cuando nosotros leemos que la gloria de Dios llena esta iglesia, llena la Argentina, llena mi corazón, cuando leo estas cosas, mi corazón se llena, se inunda de alegría, de regocijo. Se llenan mis ojos de lágrimas porque me emociono al ver la gloria de Dios. De esto se trata de vivir la santidad, enamorarnos más de Cristo, enamorarnos más de Dios. Y cuando lo vivimos de esa manera, todo este pecado se hace chiquitito, todo el pecado que amo de repente ya me resulta desagradable. Para muchos contemplar la gloria de Dios se trata de algo abstracto. ¿De qué se trata? ¿Qué estás queriendo decir? ¿Qué quiere decir que me enamore de Dios? Por lo tanto, nos concentramos en las cuestiones externas porque son mucho más fáciles de poder identificar. Esto es más fácil de poder vivir. Esto es lo que hago o no hago, entonces yo puedo decir si soy santo o no. Por lo tanto, nos concentramos en las cuestiones externas porque son mucho más fáciles de poder identificar. Pero para nosotros, los que somos creyentes, los que hemos saboreado la cruz de Cristo, que hemos visto esa cruz y que no hemos visto a nosotros, que hemos visto cómo nuestros corazones se rinden en adoración y en agradecimiento y en alegría, porque ahora somos una vez más santos, aceptos delante de Dios. Cuando vemos eso en nuestros corazones, hemos contemplado la gloria de Dios. Hemos podido saborear esa gloria y podemos seguir saboreándola precisamente porque Cristo nos permite hacerlo. Nuestros ojos espirituales se han abierto. Podemos alegrarnos, podemos enamorarnos de Dios porque el Señor nos lo ha permitido. Y ahora sí podemos venir y ser santos. Podemos sentarnos a la mesa del Cordero. Podemos comer y tener este banquete porque Cristo Jesús hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Este anhelo por ver crecer más en nuestros corazones. Esto va a hacer que mi santidad crezca. Esto va a hacer que mi deseo por Él sea más y más y que el pecado que me gustaba pase a ser insignificante. La gloria de Dios inundando mi corazón. Cual ciervo jadeante buscando aguas. Así todo mi ser anhela de ti, Señor. Deseo que este sea el anhelo que exista en cada uno de nosotros, de nuestros corazones. Más de Dios, más de su presencia, más de su gloria. Entonces sí, nos alegraremos, nos regocijaremos en su presencia sabiendo que no hay nada más precioso que la gloria llenando nuestros corazones. Que esto sea así para la iglesia, para nuestra iglesia, hoy y por siempre. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, cuán importante es la santidad para poder estar delante tuyo. Y durante este tiempo hemos reconocido nuestra falta de santidad, nuestra indignidad, nuestra pecaminosidad. Por eso una vez más venimos a la cruz, para recordar de que somos santos no por mérito propio, sino por lo que vos hiciste en nosotros. Y hemos contemplado esa gloria, Señor, allá en la cruz. Hemos visto, hemos sentido esa paz, esa alegría que puede sobrepasar cualquier deseo que tengamos por sobre lo pecaminoso. Deseamos ver tu gloria, Señor, y que sea tu gloria, Señor, llenando nuestros corazones hoy y por siempre. Y lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.